Agradezco este tiempo que nos has permitido tomar este estudio el día de hoy, que sea de gran bendición para nuestras vidas, Dios, y que te glorifiques en medio nuestro, Señor Jesús. Delante de tu presencia estamos para darte gloria, honra y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok. Vamos a hacer un breve resumen de lo que ya vimos en el capítulo 14. Vamos a decir, desde el capítulo 12 al capítulo 15, son prácticas de conducta cristiana. ¿Cómo debe comportarse un cristiano ante diversas situaciones? ¿Cómo debe comportarse un cristiano en la iglesia? ¿Cómo debe comportarse un cristiano ante el Estado? Disculpen. ¿Cómo debe comportarse un cristiano ante su hermano? ¿Y cómo debe tratar un cristiano a su hermano que quizás no tenga la misma madurez espiritual que él? Entonces, el capítulo 15 sigue enseñándonos acerca de la vida del cristiano, cómo debe vivir la vida del cristiano y cómo debe caminar. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver los versículos del 1 al 4 de Romanos 15. Cualquiera de lo que está ahí me puede ayudar leyendo Romanos del 1 al 15, por favor. Romanos 15 del 1 al 4. Vamos a leer, el tiempo avanza, un momentito, Sí, sí, sí. voy a hacerlo yo. Leo, Romanos 15, del 1 al 4. Adelante. Así que nosotros los fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Al contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Amén. Amén. Gracias, hermano Gregorio. Así que los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si tú te consideras fuerte, si tú consideras que tienes alguna fortaleza, hablándose no algo físico, ¿no? Porque también podemos confundir esto, sino alguna fortaleza espiritual, como por ejemplo con el conocimiento bíblico de la palabra, el conocimiento bíblico el conocimiento bíblico de las principales doctrinas y ves que otro hermano no cuenta con eso, eh, básicamente Pablo está diciendo, si tú crees débil en base a tu hermano, a la fortaleza que tienes, debes decirte que eres débil. O sea, si te crees fuerte, debes decirte que eres débil, porque no nos agradamos a nosotros mismos, sino que Pablo nos manda a soportar. Y la idea no es la realidad de soportar como si no, o sea, como con tu fuerza exterior, tipo algo físico, como yo le estuve diciendo ahora mismo, sino más bien soporta a esa mano que quizás no es tan inteligente y no tiene tanta comprensión de la palabra como tú, o quizás no es tan suspicaz, no tiene tanta destreza en cuanto al conocimiento como tú. Ahí les cuento un testimonio breve. Hay un misionero, el cual él me desesperaba, puedo ser sincera, me desesperaba tanto por ciertas actitudes que él tenía, como de preguntar cosas que eran obvias, de comportarse de una manera
como torpe, y me desesperaba tanto que yo le decía, Señor, ayúdame a soportarlo, ayúdame a amarlo, ayúdame a poder sobrellevar sus cargas y poder encontrar como un punto donde me pueda agradar, porque literalmente era algo que eh, me agobiaba muchas veces cuando salía con esas cosas y yo decía, ay, no, Dios, es que tengo deseos como de decirle tres cosas, como buena dominicana que soy, ¿no? Pero, pero le doy gracias a Dios que como dice la palabra, pude sobrellevarle, pude soportarle y todavía le he tenido que soportar y sobrellevar. Yo creo que ha sido una de mis pruebas más grandes esa persona, porque antes yo simplemente no, si no toleraba a alguien, pues vaya y venga, o sea, no había problema yo, no me importaba, ¿no? Pero ahora que comprendo bien la palabra del Señor, obviamente, la palabra ha surgido efecto en mí y me ha hecho recapacitar cuando yo tengo que amar a mi hermano, amar a mi prójimo a pesar de las circunstancias y a pesar de lo difícil que sea amar a esa persona. El Señor no nos amó siendo fácil, siendo, por ejemplo, es fácil que tú ames a un hijo, es fácil que tú ames a tus padres, pero no es fácil que tú ames a alguien que te hace daño o a alguien que tú no toleras. Entonces ahí es que donde nosotros podemos decir, cada uno de nosotros debe, o sea, cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno. Entonces esto muestra que Pablo no quiere dar a entender, eh, o sea, no quiere dar a entender que el ser humano, o sea, el hombre debe ser un ser humano complaciente, debe ser un ser humano que agrade y que busque siempre lo bueno para con su prójimo. ¿Para qué? Para edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces, a menudo los cristianos destruyen a las demás con facilidad, no sabiendo que son parte del mismo cuerpo. Eso es lo que vimos en el capítulo 12, ¿verdad? Que así como el ojo no puede decirle a, a las manos, no, contigo no, yo soy quien llevo el cuerpo completo, porque sin mí ustedes estarían caminando con problemas, pero sin las manos no se podría sostener nada. Entonces, básicamente, todos son importantes dentro de ese cuerpo. Amén. Entonces, leyendo los versículos 3 y 4 nos dicen, Jesús, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces, Jesús es el máximo ejemplo de alguien que no se agradó a sí mismo, sino que en todo momento sirvió, o sea, se dio a sí mismo para el servicio de los demás. Puso a los demás primero antes que ponerse a él. Y esta es la idea que nos enseña Filipenses 2, del 5 al 11, amén, que se vació a sí mismo. Y eso es lo que también nosotros en todo lo que es a lo largo de todos Romanos venimos estudiando acerca de aquel Cristo que no le importó que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, para venir a morir por nosotros en una cruz del Calvario, sino que vino, se despojó de su reino, de su corona, y se rebajó a sí mismo para, para ensaltarnos a nosotros. Entonces eh, es un gran ejemplo que tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado y que nos enseña cómo es que nosotros debemos caminar de manera correcta. Amén. Entonces, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El mandamiento que Jesús cumplió está en Salmo 69:7 y también aplica para nosotros mismos, para nuestra enseñanza se escribieron, para que nosotros también tengamos esperanza, sabiendo que hacemos lo correcto aun cuando sea difícil, aun cuando sea complicado. Entonces, cuando nosotros contestamos correctamente a los reproches que el mundo echa en contra de nosotros por el bien de Jesús, le molesta a ellos aún más. Pero cuando nosotros tratamos de defendernos a nosotros a causa de algún vituperio que la gente haga,
básicamente perdemos el testimonio de que somos hijos de Dios. ¿A qué me doy a entender? A veces la gente dice, no, pero es que el Señor nos manda a no discutir, a no entrar en contienda. Entonces, por no entrar en contienda, dejaremos que aprueben las tres causales. Por no entrar en contienda, dejaremos que las personas sigan en sus delitos y pecados. No exactamente, ¿verdad? No exactamente. Esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña, sino que la Biblia nos enseña que cuando es por la causa de Cristo, si nos aborrece, pues entonces que nos sintamos halagados acerca de eso. Amén. Siguiendo, continuando leyendo, los versículos 5 y 6 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Pablo ponga estas palabras en la forma de una oración demuestra que él reconoce que esta es una obra del Espíritu Santo. O sea que el ser serviciales, el darnos por otros, no es algo que nosotros podemos cultivar por nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo es quien trabaja en nosotros para nosotros llegar a ser la figura del Maestro. Amén. Entonces nuestro Dios es un Dios de paciencia y muy a menudo nosotros nos encontramos deprisa y aparecerá como si Dios obrara muy lento en nosotros, pero realmente Dios está trabajando el tiempo que Él determina. Entonces, la meta es que nosotros glorifiquemos en todo momento a Dios. Entonces, nosotros completamos esa meta al ser unánimes y al unirnos en una sola voz, sabiendo que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que debemos vivir conforme a su propósito y a sus mandamientos. Hablamos del servicio, hablamos de ponernos a nosotros mismos entre que los demás. A veces hay ciertas cosas que pasan en nuestras vidas en cual nosotros podemos hacer eso. Por ejemplo, cuando estamos en el metro, no sé si en algunos si en sus países hay metro. Por ejemplo, aquí en Dominicana hay metro. Cuando estamos en el metro y vemos una persona que entra que necesita el asiento, pues nos quedamos ahí porque estamos cansados y vemos nuestra condición principalmente antes que ver la condición del otro. Entonces, eso es un ejemplo de servicio. Cuando yo, a pesar de que sí, evidentemente estoy mal o ese tipo de cosas, pues yo también puedo servir a los demás. Jesús lavó los pies de los discípulos siendo maestro. Para Pedro era una ofensa porque los maestros de aquel tiempo eran los maestros de aquel tiempo. Los maestros de aquel tiempo o sea, básicamente le tenían que rendir, o sea, a sus pies tenían que caer rendidos todos y ellos eran los que mandaban, o sea, eran los que mandaban en Jerusalén al junto de los sacerdotes y más. Entonces, que el maestro Jesús de Nazaret le esté lavando los pies a sus discípulos, o sea, eso era algo gravísimo para Pedro. Por eso es que también entendiendo el contexto cultural, uno puede decir, ay, pero es que Pedro fue prepotente. No se trata de prepotencia, era Jesús el maestro. Entonces, no era tan fácil de digerir de que el maestro, o sea, por el nivel que tenían los maestros en Jerusalén, que el maestro le estuviera lavando los pies a los discípulos. Entonces era como un tema como de que no puede ser. Entonces ese Jesús, que era el maestro, vuelvo y repito la palabra, se dio por los demás, al servicio de los demás. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para ver nuestras condiciones antes que otros? Al contrario, el Señor nos manda a tener que vaciarnos para llenar a otros. Amén. ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud, duda que tengan al respecto hasta ahora? De mi parte no, va todo bien, gracias a Dios. Ok. Bueno, puedes ayudarme a leer ya que encendí el micrófono.
los versículos del 7 al 13. Hello, ¿están por ahí? Que voy a continuar leyendo, me dejan saber. Dicen los versículos del 7 al 13. Por tanto, recibimos los, por tanto, recibimos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Para, a ver, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y manifestadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. En lugar de dejar que estos asuntos sobre cosas que tienen que levantar disputas y divisiones al cuerpo de Cristo, especialmente temas como cosas doctrinales, ¿no? Eh, en aquel tiempo eran temas de judíos y gentiles, que si se circuncidan, que si no se circuncidan, y ese tipo de cosas. Y en este tiempo es que si soy conservador o si soy liberal, si soy calvinista o si soy arminiano, y este tipo de cosas, nosotros deberíamos obviarla y deberíamos recibirnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos recibió. Créanme que el Señor ha estado trabajando esta parte en mí en estos últimos tiempos y es ver la diversidad de, de formas en las que muchos pueden adorar a Dios. Yo siempre digo, obviamente las doctrinas básicas no las voy a poner en tela de juicio, porque todo lo que contrarie esa doctrina ya es herejía, ¿no? O puede ser una doctrina pues basada en el error. Pero después yo comprendí que estar debatiendo cosas como que si me pongo esto, que si no me pongo esto, que si me voy en el rato, en el arrebatamiento, que si no me voy, ese tipo de cosas es como que um, son temas que dividen más que unir, ¿no? Entonces, debemos recibirnos los unos a los otros, como está escrito. Pablo aquí cita pasajes del Antiguo Testamento, demostrando que Dios pretende que los gentiles le alaben, o sea, que los gentiles formasen parte de el cuerpo de Cristo. Entonces, era tiempo como que Pablo le estaba diciendo ya como en lo último de su mensaje a ellos, ya, o sea, debatimos, específicamente les mostré que eventualmente los gentiles sí tienen parte en el reino, pero no quiero que hagan de esto, que continúen hablando y hablando de este tema y que ese sea su principal debate, sino que puedan levantarse y que puedan crecer y que puedan enseñar y que puedan hablar del Evangelio. Amén. Entonces, la
vemos cómo Pablo también habla de su carga en cuanto al ministerio. Entonces, los versículos del 14 en adelante nos van a hablar un poquito de esto. Quisiera para que me pudieran ayudar leyendo 14 al 19, por favor, los que estén ahí, cualquiera que pueda. Del 14 al 19. Ajá. Muy bien. Dice así: y yo mismo, hermanos míos, he sido persuadido acerca de vosotros, de que también vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y que sois también capaces de amonestaros los unos a los otros. Pero os escribí en algunos puntos osadamente, como haciéndoos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios, para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles, oficiar como sacerdote el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Hasta. Hasta el 19. Ajá. Perdón, me quedé en el 16. Ajá, exacto. Sigo en el 17. Tengo pues motivo para gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere a Dios. Pero no os haré hablar sino de lo que Cristo ha obrado por medio de mí para traer obediencia a los gentiles por palabra y por obra, con poder de señales milagrosas y prodigios, por el poder del Espíritu Santo, con el propósito de proclamar plenamente el Evangelio de Cristo, desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico. Bien. Amén. Gracias, hermano. Entonces, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y este también es un tema muy importante que nosotros debemos abordar. Y es que a veces muchos no saben recibir una amonestación, sino que lo tildan de crítica. Muchos no saben, muchos otros no saben amonestar, sino que critican. Y otros simplemente dejan pasar por alto el pecado porque no le gustan amonestar el pecado. Entonces Pablo escribió debido a que él está diciendo a los cristianos de Roma que tengo siempre que hacer énfasis en cómo estaba constituida la iglesia de Roma. Y le estaba diciendo tanto a gentiles como a judíos, amonéstense unos a otros, traten el pecado, corrijan el pecado. No dejen pasar por alto ese tipo de cosas dentro de ustedes, sino que más bien corrijan lo que tengan que corregir. Amén. Hablando acerca de su llamado como ministro de los gentiles, y esto consiste al llamado de Pablo que el mismo Jesús le hace, y Pablo cumplió este llamado de manera excelente. Amén. Cuando los gentiles vivían glorificando a Dios, entonces su ofrenda para Dios era agradable. Eso es lo que Pablo está diciendo más adelante. Entonces, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Ya Pablo está dando las pautas finales para cerrar el libro. Recuerden que siempre él, y por lo general, mejor dicho, por lo general él acostumbra a, a utilizar lo que es un saludo final, eh, recordando, ¿no?, el llamado como ministro que le ha hecho Dios, saludando a algunos hermanos y haciendo una salutación final. Mientras él considera su llamado a ser ministro de Cristo de los gentiles, Pablo, la verdad, dice: ahora tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús en cuanto a mi llamado, hablando solamente las cosas que Dios
hizo por medio de él al traer salvación a los gentiles. Entonces, hay una forma en la cual nosotros nos podemos gloriar, como dice el mismo Pablo, me glorío en las tribulaciones, me glorío en Cristo Jesús por el Evangelio que gracias a Él, o sea, y básicamente Pablo ni está diciendo, ay, miren, yo sí puedo, tengo gloria porque prediqué a los gentiles, no, tengo de qué gloriarme, ¿en donde en Cristo Jesús, y ese es un gran error de muchos predicadores, muchos apóstoles de hoy en día, que piensan que cuando hacen algo, cuando viven una vida en santidad o ese tipo de cosas, que no está mal, ¿no? Pero piensan que se pueden gloriar en sus propias fuerzas. Si algo hemos hecho, es gracias a Cristo Jesús. Amén. Continuando esto, Pablo continúa hablando acerca de la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces, podríamos sentir que Pablo considera eh, cómo estos gentiles abrieron su corazón para recibir el mensaje de salvación sin preocupación. Pablo aceptó el mensaje que se le estaba predicando y fue capaz de recibirlo. Amén. Partiendo de esto, vemos los versículos del 20 al 21 que dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiere sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les he anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo no quería edificar sobre el fundamento ajeno, y eso era algo que él básicamente instituyó. Pablo fue a todas las regiones donde aún el Evangelio no había sido predicado. Entonces, él quería hacer el trabajo de pionero para el Señor, no porque estuviera equivocado o fuera malo continuar la obra de otros, pero él había, o sea, había muchos lugares donde el Evangelio no había llegado y era necesario que Pablo pues continuara el trabajo a esos lugares donde el Evangelio no había llegado. Pablo básicamente abrió el panorama de las misiones, del pionerismo, de abrir misión en lugares remotos, en lugares donde no había sido alcanzado el Evangelio. Y ese es un trabajo digno de admirar y de reconocer, de ver cómo este apóstol, sin ninguno de los recursos que hoy en día tenemos, enseñó en tantos y tantos lugares. Muchos los hizo a pie, otros lo hizo en barcos, en embarcaciones, otros lo hizo en tipo caballos y ese tipo de cosas que se utilizaban en aquel tiempo y así sucesivamente. Amén. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora para luego ya pasar al tema final, que es el deseo de Pablo de ir a Roma? Bueno, sí, sí, Madeline, es algo que tiene que ver con la doctrina que se mencionó aquí ahorita. Esos temas que tienen que ver con lo que usted mencionó, la segunda venida de Cristo, el rapto y toda esa doctrina que no dejan de ser un tanto confusa. No porque la Biblia sea confusa, Madeline, sino porque los maestros a través de la historia la han hecho confusa. Yo entiendo que en esos temas la Biblia habla bien claro, pero a través de los siglos, sobre todo del siglo XIX para acá, se ha vuelto bien complejo eso, o sea, al punto de que yo mismo pienso a veces, en mi iglesia, por ejemplo, hay hermanos y hermanas de muy poco calibre de educación, y eso lo hay en toda parte.
en todas las iglesias. Hay hermanitos muy simples que vienen de un trasfondo intelectual muy bajo, llegaron a niveles educativos muy bajos, por la razón que sea. Y honestamente, cuando yo veo estas explicaciones de, por ejemplo, de lo que es la doctrina que se llama dispensacionalismo, con todo lo que eso implica, yo digo, wow, pero ¿y será que esto es exclusivo para ciertos maestros, nada más, que lo entiendan? O cierta clase de hermanos dentro de la iglesia, porque es bastante complejo cómo han elaborado toda esa doctrina. Y yo entiendo que bajo la bandera de este capítulo, por ejemplo, que tiene de que tenemos que tratarnos y cuidarnos los unos a los otros y servir los unos a los otros y bajarnos a nivel del uno al otro con fin de servir. Yo entiendo, Madeline, que no debemos bajar la mano diciendo, bueno, porque el tema es conflictivo, yo no lo voy a tratar. Yo entiendo que debemos ir enderezando esos temas, dejando que la Biblia hable, demostrando el cumplimiento de las profecías, sin imponer nuestro punto de vista, ni tampoco sin tratar de que la otra persona cambie el de él, sino sencillamente exponiéndolo correctamente, o sea, demostrándolo, como yo digo, dejando que la Biblia hable, usando la Biblia, no usando lo que unos teólogos siglos atrás impusieron y promovieron y se esforzaron en llevar conferencias y conferencias y conferencias hasta que fijaron eso en la mente de muchos. No, no. Haciéndolo y demostrando por la Biblia que, que la escatología está en la Biblia ahí y que Pablo no fue dispensacionalista, ni tampoco Jesús, ni ninguno de esos. Entonces, yo entiendo que ya debemos comenzar a enderezar esas cosas, pero haciéndolo con altura y no tener miedo de que esos temas eh, irán dividiendo más a la iglesia, sino nosotros hacer lo posible para que esos temas en amor se traten en la iglesia, pero cada quien tratando el punto de vista correcto, porque yo entiendo que la escatología se ha hecho mangú con eso. Esa era mi opinión, ¿no? Amén. Sabes que tenemos que tener claro, y yo veo mucho a un predicador que yo ya se los he mencionado aquí en este estudio, y es Juan Manuel Vaz, un español, un pastor español, que él es muy controversial porque él pues evidentemente es reformado, pero él mismo especifica, yo soy reformado, pero hay ciertas doctrinas que cree Paul Washer que yo no creo, que cree John MacArthur que yo no creo, que cree Miguel Núñez que yo no creo, que cree Surger Michelin que yo no creo, pero al fin y al cabo somos hermanos y si no tenemos que sentar y tomar una taza de café juntos y conversar de la palabra, pues lo vamos a hacer sin problema. Esa es madurez, eso, llegar a ese nivel de madurez es algo bien difícil, cuesta mucho porque nosotros siempre queremos tener la razón y literalmente no es tan fácil poder decir, bueno, es que yo pienso así y el otro piensa así y no pasa nada, podemos sobrellevarnos unos a otros. Eso es un tema, ¿no? Eso es un tema de que, como yo les dije, las doctrinas principales no se pueden negociar. No podemos negociar lo que es el mensaje de salvación por tema de que no quiero entrar en discordia con mi hermano. Obviamente, si mi hermano es una persona madura, puede sentarse conmigo y dialogar de esos temas. Si mi hermano, al igual que yo, es una persona que respeta el punto del otro, pues nos podemos sentar, tomar una taza de café y decir, hey, mira, ahora ven, vamos a sentarnos y vamos a ver por qué no estás de acuerdo. Y yo te voy a decir por qué sí tienes que estar de acuerdo. Y eso es madurez. Todo esto se alcanza con el estudio de la palabra profundamente, la teología también, y empaparnos más, leer más, buscar más Biblia y menos
y menos palabras de hombre. Amén. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que erradicar las herejías de las iglesias y yo soy una de las precursoras de eso. Me gustaría armar un, un, un comité de cristianos al poder que combatan ese tipo de herejías que hoy en día han surgido. Dios mío, literalmente no es nada nuevo, son herejías reusables, son renovables, porque las mismas herejías que hay hoy son las mismas que hubieron en los tiempos de Martín, en los tiempos de los padres apostólicos, en los tiempos de Juan Calvino y demás, ¿verdad? No son herejías que han surgido de la nada, sino que ya muchos cristianos en sus épocas la combatieron. Ahora bien, la pregunta grande, nosotros en nuestra época la estamos combatiendo y cómo la estamos combatiendo. Entonces, por eso tenemos que levantarnos y pues, obviamente, hablar cuando se tenga que hablar y corregir lo que se tenga que corregir, amonestados los unos a los otros, como dice Pablo. Lo vamos a pasar al siguiente tema ya, que es como la despedida de Pablo o la salutación finales y algunas cosas personales, porque ya tenemos 7 minutos y pues ya se nos seguiría el tiempo. Mañana terminamos con esto y pasamos al capítulo 16, que también es súper corto, que menciona muchos nombres de muchas personas. Y me gustaría que ustedes, de manera individual, puedan estudiar esos nombres, puedan investigar de esos nombres y luego mañana debatir entre todos eh, esos nombres, buscarle el significado y ese tipo de, o sea, qué hicieron, cómo fueron relevantes, por qué Pablo los menciona, porque obviamente Pablo no va a mencionar personas porque sí. Si Pablo está mencionando personas es porque realmente fueron personas eh, que hicieron algo relevante para el reino de Cristo. Amén. Entonces, como les voy diciendo, hagámoslo así y pues nos vamos viendo el día de mañana. Amén. Comentarios, dudas, inquietudes.